Los últimos días, la comunidad de Roblox ha entrado en un estado de alerta que no veíamos desde hace tiempo. Lo que parecía un retiro definitivo se ha convertido en una cacería de identidades. Soy BoyGG, y hoy vamos a analizar un caso de camuflaje digital que roza lo cinematográfico. Todos conocemos el nombre, la Yunu. Una figura que pasó de ser una referente en la animación a ser el centro de una de las funas más densas por manipulación y conductas inapropiadas. Muchos pensaron que su historia terminó con su cancelación, pero lo que estamos viendo es una evolución calculada. De Yunu a Soylave, y de Soylave a Coco Crazy. Vamos a conectar los puntos. Para entender a Coco Crazy, hay que entender la metamorfosis de su creadora. Cuando la presión social hizo imposible que la Yunu siguiera operando, apareció Soylave. Fue su primer intento de borrar el pasado. Un nombre que era casi un anagrama, un estilo ligeramente retocado, pero la misma esencia. Sin embargo, el estigma era demasiado fuerte y esa identidad colapsó. Ahora, la estrategia ha cambiado. Ya no intenta limpiar su nombre, intenta reemplazarlo. Surge Coco Crazy, una supuesta animadora y dibujante novata que dice tener 16 años. Es un movimiento maestro. Si dices que eres menor y que estás empezando, te vuelves intocable ante la crítica inicial. Pero el talento no se puede ocultar, y los vicios del pasado, tampoco. Antes de seguir, hay que hacer justicia. Yo no fui quien conectó estos cables primero. Todo este caso fue destapado por un TikToker llamado Colkid. Él fue quien lo descubrió y puso las pruebas sobre la mesa, así que, de verdad, un aplauso para él. Sin su ojo clínico, quizás muchos seguirían cayendo en el juego de las identidades falsas. Gracias a su investigación, hoy podemos profundizar en lo que hay detrás de esta máscara. Siguiendo la pista de Colkid, encontramos la huella dactilar definitiva. En el mundo digital, el dinero siempre habla. Se ha filtrado una prueba que Coco Crazy no puede borrar. Su primera donación provino directamente de la cuenta de la Yunu. ¿Qué sentido tiene que una animadora retirada le done a una desconocida que dibuja igual que ella? Es Yunu inyectando capital a su propia sombra. Y si faltaba algo, miren el tiempo de ejecución. Justo antes del ascenso de Coco, la Yunu publicó en su TikTok oficial: "Me voy de TikTok hasta nuevo aviso". Esa imagen no fue un adiós. Fue el aviso de que la mudanza estaba lista. Cerró una oficina para abrir otra a la vuelta de la esquina con un cartel diferente. Pasemos al análisis forense de la imagen. Observen los trazos en los ojos, el sombreado del cabello y la obsesión por los avatares tipo Dusekar. Coco Crazy dice ser novata, pero su técnica es de nivel experto, exactamente el nivel que Yunu desarrolló por años. Un artista puede cambiar de cuenta, pero no puede cambiar su estilo de la noche a la mañana. Como detective en este caso, las conclusiones son contundentes. La mudanza. Soylave fue el prototipo. Coco Crazy es el producto final del engaño. La autodonación. El rastro del dinero confirmado por Colkid es real. La mentira de edad. Declararse de 16 años es un escudo para evadir su historial. El veredicto es claro. Coco Crazy es la Yunu. Ha vuelto para infiltrarse en una comunidad que ya la había expulsado. No se dejen engañar por un nuevo nombre o un dibujo bonito. Pero la audacia no termina ahí. Para intentar desviar la atención, la Yunu hizo algo que solo alguien con mucha experiencia en manipulación intentaría. Subió un video hablando sobre Coco Crazy. A simple vista, parece una veterana dándole la bienvenida a una nueva promesa, pero analicémoslo bajo la lupa de un detective. Resumir todo el problema que está pasando con la creadora de contenido nueva, porque yo la verdad es que lo que menos quiero es estar en redes ahora, la verdad. Estoy con mi salud totalmente mal, porque pues ando esperando para que me metan el quirófano una vez, y ando yo fuera de todas las redes, justamente por mi salud. Ando más pensando en mí que, no sé, videitos de miércoles, ¿no? Porque ya no me interesa eso, ¿no? Porque ando enfocando en mi vida. En resumen, hay una chica que se llama Coco, que con ella hace tiempo tuve un problemita, pues así, tontillo de Roblox. Esta chica en ese tiempo creo que ni siquiera tenía cuenta de redes sociales, ¿no? Solo era una chica que jugaba a Roblox y ya. Y me cuenta, porque fue a mi Discord, a mi servidor de Discord, el cual yo abría de vez en cuando, ponía sin invitaciones y entraba. Me ven en una gestión de tickets para reclamar cualquier cosa o y ella me dice, oye, por error compré tu pase porque mi amiga me envió un link para que comprara su pase, ¿no? Y resulta que el link, pues la chica parece que lo copió y en vez de copiarlo y pegarlo, no sabría decirles, no me explicó bien, pero cuando lo compró, se compró mi pase de 1000 y algo Robux. Y pasa que esta chica lo que hace es que pues viene y me dice que quisiera que yo le devolviera esos Robux porque fue un error de ella, ¿no? Yo le dije, ok, no hay problema, pero yo no tengo suficientes Robux. Le voy devolviendo de poco en poco.
La última vez que pasó eso fue, bueno, el primer pase que le compré fue uno de 200 y algo Robux. Y después yo estaba a 0 de Robux, porque ya en ese tiempo yo no hacía promociones, yo no compro Robux, no compro nada de eso. Estaba a 0 de Robux, no estaba con una forma de tener Robux. Así que después de un tiempo nomás cerré el ticket y yo le dije de que creara pases nomás y yo me iba a encargar de eso, ¿no? La chica no creó mis pases y vi que me bloqueó. Me bloqueó totalmente de todas las redes, porque Discord intenté contactarme con ella y me tenía bloqueado, ¿no? Y luego que recién busco su canal porque un amigo mío, un conocido mío, me habló y me dijo de que había un problema con esta niña, que tiene 16 años, y voy y busco su cuenta y me sale que no existe, y parece que, pues, como les digo, me bloqueó, ¿ya? Así que no puedo contactarme con ella directamente, ¿ya? Pero lo que yo menos quiero es causar problemas a gente que no conozco. Yo quiero tener mi propia vida, quiero estar en mi vida, o sea, no me interesa la vida, porque no estoy en mi vida. Pero bueno, esto también es un problemita, ¿no? De que me involucren a mí con una persona X. Pasa y resulta que luego de ese tiempo la chiquilla creó un pase, porque pues parece que no quería ya que le devolvieran los Robux, se le dio igual, y que yo me quedara con 1000 y solo yo le devolvía 200. Pero al final yo le compré el pase porque me parece injusto, pues quedarme con todos los Robux. Así que compré el pase, ya, o sea, de allí no supe nada más del tema. Pero justamente veo de que me andan criticando porque su estilo de dibujo se parece al mío, lo cual no veo parecido ni nada. La chica se lo dijo famosamente que hace. Luego la verdad es que, honestamente, por subir video rápido, dibujaba rápido. Yo, un X, estilo de dibujos, hay un montón. De ahí también por el tema de los pases, ya lo acabo de explicar, ya no acabo de explicar más ese tema. Y pues ya, o sea, ¿qué más quiero que lo diga? El tema de mi salud tampoco es un juego. Tengo los certificados médicos aquí. La verdad es que como ya me doxaron, me da igual que lo vean, ya saben todos mis datos. Acá la última vez que fui al médico fue el día de hoy, a las 7 de la mañana, para que me saque cita para mañana a las 7 otra vez, porque no trámite para meterme al quirófano, ¿ok? Este video no es más que una maniobra de distracción diseñada para validar la existencia de Coco como una persona independiente. Al hablar de ella, Juno intenta crear una separación artificial entre las dos identidades. Es psicología básica. Si yo hablo de esa persona, el público asume que no puedo ser esa persona. Sin embargo, si observan el tono y la forma en que Juno describe a Coco, se nota un nivel de familiaridad y control que delata la farsa. Es un guión preparado donde una identidad le sirve de plataforma a la otra. Lo que Juno no calculó es que, para la comunidad que ya conoce sus trucos, este video solo sirvió para confirmar que está desesperada por mantener vivo su nuevo personaje. No es una recomendación, es una transferencia de audiencia disfrazada de apoyo. Gracias de nuevo a CallKit por abrirnos los ojos. Soy BoyGG, y la verdad siempre sale a la luz.